El análisis de datos y la toma de decisiones permite que las empresas puedan estar entendiendo y preparando mejor sus informes. Los profesionales del siglo XXI, en esta era dominada por los datos y el Big Data, requiere profesionales altamente competitivos en el análisis de datos para la toma de decisiones. Es por eso que en esta secuencia de videotutoriales muy prácticos te voy a enseñar cómo puedes empezar a trabajar estos datos para presentar informes de calidad. Vamos a empezar trabajando lo que tiene que ver con la creación y adecuación de tablas dinámicas, seguido con el tratamiento de datos superiores al 1.048.756 datos que dentro de la hoja de cálculo podemos trabajar para trabajarlos desde Power Query, junto con la opción de modelar los datos en Power Pivot, y al finalizar vamos a poder estar en capacidad de analizar esos datos y plantear informes a través de nuestra herramienta de Business Intelligence Power BI. Ahora bien, te preguntarás qué es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una herramienta muy potente que tiene Excel que permite que el usuario pueda presentar un resumen de su informe de una manera muy clara, de una manera dinámica, de una manera resumida, pero lo mejor de todo, interactiva, donde yo puedo conectar estos datos con gráficos o con segmentadores y poder ir haciendo paneles de control o los conocidos dashboard para ir presentando informes muy claros, dependiendo qué informe quiera presentar, si de gastos, de ingresos, de productos o unidades defectuosas, pero en este momento vamos a crear un video tutorial muy sencillo en el cual te voy a enseñar a crear una tabla dinámica. Para crear una tabla dinámica hay diferentes opciones de hacerlo. La primera de ellas es crear la tabla dinámica a partir de un rango. Entiéndase el rango como la distribución de datos que se encuentran entre las columnas y entre las filas, sabiendo que la columna es la distribución de datos de manera vertical cuyo indicador es una letra y las filas es la distribución de rangos de manera horizontal cuyo indicador es un número. En este caso nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que si vamos desde A1 hasta el último dato que tiene mi tabla, nos vamos a dar cuenta que tiene 12.244 datos por cada columna. Una cantidad de datos bastante interesante con el cual podemos empezar a trabajar y a crear nuestra tabla dinámica. Primero, habiendo dicho anteriormente que esto es un conjunto de datos que se encuentran dentro de un rango, lo que yo puedo hacer es seleccionar cualquier celda dentro del conjunto de datos y antes de ir a la cinta de opciones, a la pestaña Insertar, vamos a analizar un poco estos datos. Vamos a ver que tenemos una fechas del 2019, 2018, algunas del 2020, como aquí en A27, con una serie de sucursales de diferentes ciudades de Colombia, como Bogotá, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Cali. Dentro de esas sucursales se tienen, dentro de cada una de las sucursales, un tipo de cuenta para el banco que estamos representando en este momento y nos damos cuenta que el tipo de cuenta es ahorro, tipo de cuenta corriente, algunos tienen un fondo de inversión y otros son tipo de cuenta para vivienda. Algunos campos están marcados con si son nuevos clientes o no y el importe que tiene actualmente esa cuenta o con la cual se aperturó esa cuenta si es un nuevo cliente. Una vez estamos ubicados dentro de alguno de los datos o de las celdas que componen ese rango, dentro de la cinta de opciones podemos ir al menú Insertar y en Insertar vamos a seleccionar la opción Tabla Dinámica. Es importante que seleccionemos alguna celda dentro del conjunto de datos que componen ese rango para que automáticamente Excel seleccione todos los datos. Si nos damos cuenta donde dice seleccione una tabla o rango, nos dice que va a ir con la hoja Ingresos, que es esta que estamos viendo acá, desde A1 hasta E12244. Si me dice que utilice una fuente de datos externa, esto es algo que vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con muchos datos y generemos conexiones en la herramienta de Power Query. Vamos a trabajar la opción de utilizar una fuente de datos externa y también pues el tema del modelo de datos. Estos elementos los vamos a ver más adelante, por ahora nos vamos a enfocar en aprender a crear una tabla dinámica. Nueva hoja de cálculo o hoja de cálculo existente, esto es básicamente a elección del usuario donde él mismo quiera poner su informe. Si en este caso se da cuenta que tiene campos disponibles dentro de la misma hoja de cálculo, pues le puede decir que en una hoja de cálculo existente. Si lo que él ya quiere hacer es un panel de mando, pues le dice una nueva hoja de cálculo y va a ir agregando diferentes herramientas que permiten trabajar con la tabla dinámica. Entonces yo le voy a decir en este caso que me lo deje en una hoja de cálculo nueva.
Y esto que hablamos del modelo de datos es algo que vamos a trabajar más adelante. Por ahora esto no lo tocamos, va a ir en videos posteriores y le diría aceptar. Como está en una hoja nueva, me pone el nombre hoja 1. Yo voy a cambiar el nombre por tabla dinámica o TD. Basta con darle doble clic y escoger el nombre que quiero para esta hoja. Y vengo aquí, doy clic sobre este elemento que me permite a mí visualizar los campos del informe junto con los campos de la tabla dinámica en el panel lateral derecho. Y me voy a encontrar dentro de los campos de la tabla dinámica que puedo buscar los campos con los cuales quiero presentar el informe, escribiendo aquí alguno de los campos correspondientes. Dado el caso de que tenga muchas columnas y muchos rótulos a buscar, puedo buscarlos directamente aquí y puedo arrastrar los campos a estos 4 campos que se encuentran en la parte inferior. Quiero agregarlos a los filtros, quiero agregarlos por columnas, que la información vaya representándose de manera vertical, quiero agregarlos por filas o simplemente a campo de valores. En campo valores no van a quedar solamente los datos cuyo contenido es numérico. En el campo valores puedo hacer cualquier conteo con datos que no sean numéricos y que también sean datos de texto. Y una vez yo tengo los datos, le puedo decir a Excel que de manera automática me interprete estos datos y me cree mi tabla dinámica. Para ello le voy a decir, quiero tener el importe, por ejemplo, y él me va a llevar ya a suma de importe. Le voy a decir, suma de importe está en valores, por eso me aparece aquí una suma completa, y le voy a decir, quiero ver también el tipo de cuenta y la sucursal donde se abrió esa cuenta. Miren cómo me lo está representando en este caso Excel, que es la manera que él entiende automáticamente que yo quisiera visualizar los datos. Y le voy a decir, quiero ahora que usted me ponga también la fecha. Entonces miren cómo está quedando de esta manera los datos si se los dejamos a Excel que los haga automáticamente. Es aquí una de las habilidades que nosotros tenemos que ir desarrollando y es la de poder analizar esos datos para que la toma de decisiones sea completamente efectiva y pueda yo presentar mi informe de la mejor manera. En el siguiente video tutorial te voy a mostrar cómo podemos ir de manera manual poniendo los datos dentro de la lista de campos y hacer nuestra tabla dinámica de manera correcta.